Buenas, mi nombre es María Elisa Rodríguez Martínez y yo le voy a hablar un poquito sobre lo que es la arquitectura religiosa venezolana. Cabe destacar que en Venezuela han surgido diferentes tipos de arquitecturas religiosas que se fueron adoptando mezclándole tipos de arquitecturas religiosas que ya habían surgido. Y es algo que pasó muy frecuentemente en Venezuela, que se tomaba algún tipo de iglesia que ya había sido construida con algún tipo de corriente religiosa que había surgido anteriormente, y se le agregaban algo de algún tipo de arquitectura religiosa que estaba surgiendo para ese momento. Cabe destacar que en Venezuela su población es casi netamente católica y debido a esto se le ha dado una gran importancia y se le dio una gran importancia a lo que eran las arquitecturas de tipo religioso. En Venezuela existen tipos de arquitectura religiosa como lo es la espadaña, la colonial, la neoclásica, la barroca y la tardobarroca. La arquitectura de tipo espadaña se caracteriza y se caracterizaba por presentar una torre de igual altura que su techo. En esta torre se encontraba lo que eran las campanas, una campana, y se accedía a través de ella mediante una circulación vertical. Otro tipo de característica de este tipo de arquitectura era que presentaba una base rectangular muy simple, muy sencilla, que estaba conformada por dos naves que seguía una continuidad a lo que era el altar, o pudiera haber una diferenciación entre ellas. Margarita, aquí en la isla de Margarita existen dos tipos de iglesia que tomé como referencia para este tipo de arquitectura, como lo es la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que está ubicada en Papatal, que fue construida en el año 1748, y la iglesia de los Robles, construida en el año 1750. Estos tipos de iglesias presentan una diferencia de lo que ya mencioné anteriormente, es decir, la iglesia del Cristo del Buen Viaje presenta una diferencia y un rompimiento de contraste entre lo que es la ubicación de los fieles y el altar mediante un arco de medio punto. Algo muy diferente en lo que es la iglesia de los Robles, porque no tienen un rompimiento de continuidad, es decir, que es todo completo, se sigue una misma línea, no hay como un contraste entre ambas que la diferencia. Otro tipo de características de este tipo de arquitectura es que presentan una mezanina donde se encuentra ubicado lo que es el coro. Otra característica de este tipo de arquitectura es que presentan techos de 2 o 4 aguas y sus techos son en madera. La arquitectura colonial religiosa se caracterizó por ser simple, ya que los materiales que habían existido para esta época no permitían que su fachada o su construcción fuera tan decorada, tan moderna, por así decirlo. Porque los materiales que existían para esta época eran la piedra, la arcilla, el bajareque, la madera y la caña brava. Este tipo de arquitectura se caracterizó por presentar una base rectangular de 3 naves separadas entre sí por una serie de arcos y columnas de estilo toscano, y las fachadas eran netamente sencillas y solo algunas tenían algunos tipos de decoraciones. Pero como ya mencioné anteriormente, los tipos de materiales que existían para lo que era la época de la colonia no daba abasto para poder realizar un tipo de arquitectura tan decorativa, sino que el tipo de arquitectura era muy simple, era muy sencilla, muy sobria, que fue por lo cual se caracterizó este tipo de arquitectura religiosa. En cuanto a algún tipo de ejemplo para este tipo de arquitectura religiosa, tomé como referencia lo que era la Catedral de Coro. Otro tipo de arquitectura religiosa venezolana es la arquitectura neoclásica, que es un tipo de arquitectura que surgió en el siglo XVIII, donde se tomó como referencia los estilos decorativos de los antiguos griegos, es decir, que se tomó como referencia una arquitectura muy clásica, tomando las órdenes del estilo dórico, jónico y corintio, donde presentaba una forma cruciforme en donde su nave central estaba conectada a través de dos capillas laterales que servían de marco para el altar mayor. Otra característica es que el altar poseía sacristía a ambos lados y el crucero presentaba una cúpula falsa, la cual estaban marcadas por 4 arcos todos torales. Y el altar, lo que era el altar, la capilla y las naves
estaban cubiertas por bóvedas falsas. Poseían además dos campanarios, a diferencia de lo que era la arquitectura de tipo espadaña. La arquitectura de tipo religiosa neoclásica presentaba dos campanarios que servían para enmarcar lo que era su fachada principal. Además, poseía corredores descubiertos en las fachadas laterales. Una característica muy típica de las fachadas de estilo de arquitectura religiosa era que estaban enmarcadas por sus volúmenes de los campanarios, como ya lo mencioné anteriormente, y el vano de la entrada a la iglesia estaba compuesto por un arco de medio punto y el portal estaba decorado por columnas y un frontis de estilo griego. También presentaba mucha decoración en cuanto a lo que era cornisa, es decir, que era muy marcada en cuanto a la decoración de su fachada. Sus techos estaban presentes mediante lo que eran a dos aguas en lo que era la zona de la nave, la capilla y el altar mayor, y presentaba techos de 4 aguas en el crucero central. Tomé como ejemplo para este estilo de arquitectura la iglesia de San Antonio de Padua de Querís, ubicada en el estado de Anzoátegui, y la iglesia de San Clemente, ubicada en Falcón. Otro estilo de arquitectura religiosa que existió en Venezuela fue la arquitectura de tipo barroca, que esta fue la que precedió del Renacimiento y el manierismo y se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. En Venezuela, este tipo de arquitectura llega a partir del siglo XVII, pero se empezó a acentuar a finales del siglo XVII, donde además durante este periodo, cuando entró este estilo de arquitectura religiosa en Venezuela, en lo que era la Catedral de Lima, tomó como referencia la arquitectura religiosa neoclásica, a pesar de que esta iglesia ya había sido construida mediante un estilo de arquitectura colonial. Se le hizo una reforma en su fachada, adoptándolas lo que eran las características de una arquitectura religiosa barroca, usando lo que es la piedra labrada y dándole así como una forma similar a un retablo. Este estilo de arquitectura se caracterizó por marcar una gran recargada en cuanto a ornamentación, es decir, que es un estilo arquitectónico que se preocupaba mucho por lo que era la decoración de su fachada. Presentaba además muchas formas curvas que daban movimiento y libertad. También se inspiraba mucho en lo que eran objetos de la naturaleza, como lo eran las plantas y los frutos, y la presencia de ángeles y santos en sus fachadas, así como también frontones curvos y partidos, torres y cornisas, y también presentaban columnas salomónicas espirales ascendentes. En cuanto a este estilo de arquitectura, tomé como referencia la iglesia de la Catedral de Caracas, que fue construida a finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, que es una catedral muy popular aquí en Venezuela. Esta catedral presenta una base rectangular compuesta por 5 naves, una central y 2 menores a cada lado, cuyas dimensiones son 33,70 por 70 metros, y lo que es la parte del altar mayor, de retablo mayor, se encuentra dentro del presbítero, integrando la nave central. Lo que es el coro y la sacristía se encuentran ubicados en lo que es el altar, es decir, que el coro da pie a lo que son los feligreses, es decir, que no se encuentran de espaldas a los feligreses, sino de frente a los feligreses. Otro tipo de arquitectura religiosa que existió en Venezuela fue la arquitectura tardo-barroca, que se caracterizaba por usar elementos decorativos netamente curvos. Unas iglesias que existieron en Venezuela durante esa época y que además no se culminó
fue la iglesia de San Lorenzo de Quere, que está ubicada en Anzoátegui, que se inició a finales del siglo XVIII, pero nunca fue concluida. Gracias.